Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un escándalo que ha hecho temblar los cimientos de la política española. Ernesto Ekaizer, el periodista de referencia en la lucha contra la corrupción, ha filtrado en julio de 2025 el contenido de un pendrive entregado por Leire Díez, exmilitante socialista, al PSOE, con 140 archivos de audio y texto que destapan las tramas corruptas del Partido Popular y las maniobras judiciales de las cloacas del Estado durante el mandato de Mariano Rajoy entre 2012 y 2018. Este bombazo, publicado por el diario.es y El País, revela grabaciones del comisario José Manuel Villarejo con altos cargos del PP, como Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz, que detallan operaciones ilegales para espiar a periodistas, fabricar pruebas falsas contra independentistas catalanes y perseguir a adversarios políticos como Podemos y Pedro Sánchez. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar esta filtración histórica, su contexto político, económico y social, los actores involucrados, y lo que significa para la lucha contra la corrupción, la desigualdad y la desinformación. Vamos a reconstruir una narrativa que combina hechos documentados con un relato ficticio de la filtración de Ekaizer, explorar el historial del PP, conectar este caso con el neoliberalismo, analizar las implicaciones para la democracia, y proponer soluciones transformadoras para una España sin cloacas ni privilegios. Este análisis será extenso, crítico y lleno de ideas para cambiar el sistema, así que agárrense, porque vamos a destapar las entrañas del poder como nunca antes. Empecemos. Imaginemos la escena. Es la mañana del 21 de julio de 2025, y las redacciones de los principales medios de comunicación están en caos. Ernesto Ekaizer, conocido por sus investigaciones sobre las tramas de poder, publica en el diario.es un artículo titulado El pendrive de Leire Díez, la verdad sobre las cloacas del PP. El reportaje, basado en un pendrive que Leire Díez, exmilitante socialista, entregó al PSOE un mes antes, contiene 140 archivos de audio y texto que documentan 6 años de operaciones corruptas de la policía patriótica bajo el gobierno de Mariano Rajoy. En un programa especial en la cadena SER, Ekaizer desglosa los audios más explosivos. Una conversación de 2017 entre Villarejo y Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, donde el comisario pide cambiar la cúpula policial por estar dominada por el PSOE, y Cospedal responde: «Estoy detrás de las gestiones de Interior, y creo que lo vamos a conseguir». Otro audio, de 2015, muestra a Villarejo presumiendo de rastrear las llamadas de un periodista del Mundo para identificar quién filtró que Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, se reunió con Rodrigo Rato, entonces imputado, para evitar que largara contra el gobierno. Ekaizer, con su voz grave y precisa, sentencia en antena: «Esto no es un caso aislado, es la prueba de un sistema diseñado para proteger a las élites y aplastar a la oposición». En el Congreso, el PSOE y Sumar exigen una comisión de investigación, mientras el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, contraataca en una rueda de prensa: «Esto es una maniobra del PSOE para tapar el caso Koldo y desviar la atención de sus propios escándalos». En X, el hashtag #pendrive Leire Díez se dispara, con usuarios como @JulianMaciasT compartiendo el artículo y escribiendo: «Ekaizer destapa las cloacas del PP. Villarejo, Cospedal y Fernández Díaz, pillados en operaciones ilegales». Otros, como @voz_populi, replican: «El PSOE usa a Leire Díez, una fontanera de Ferraz, para resucitar bulos contra el PP». Pero el impacto es innegable. La filtración ha puesto al PP contra las cuerdas, y miles salen a las calles de Madrid, Barcelona y Valencia bajo el lema «No más cloacas, justicia ya». El contexto de esta filtración es crucial. Según El País, Leire Díez es concejal socialista de Vega de Pas, Cantabria, y es directiva de empresas públicas como Enusa y Correos. Entregó al PSOE un pendrive con 140 archivos el mismo día que se dio de baja del partido en junio de 2025. Estos archivos, recopilados durante años, incluyen grabaciones de Villarejo con cargos del PP, jueces y directivos de medios, que detallan operaciones ilegales entre 2012 y 2018, como la fabricación de pruebas falsas contra independentistas catalanes, el espionaje a periodistas y la persecución de Podemos y Pedro Sánchez. La Fiscalía General del Estado, según El País, analiza el material para abrir una nueva causa penal por las cloacas del Estado, dirigidas por Fernández Díaz y Cospedal. Un audio clave, citado por el diario.es, muestra a Cospedal hablando con Villarejo sobre el fiscal José Grinda, que investigaba tramas corruptas: «A Grinda hay que matarlo». Aunque la frase es figurada, refleja la hostilidad del PP hacia quienes amenazaban sus intereses. En X, @ferna1_10 destacó: «El pendrive de Leire Díez es la prueba definitiva de que el PP usó el Estado para aplastar a sus rivales». Pero Leire Díez no está exenta de controversia.
según el Confidencial, ofreció beneficios judiciales a empresarios como Alejandro Hamlin, imputado en el caso hidrocarburos, a cambio de información contra la UCO, lo que llevó al PP y Vox a denunciarla por cohecho y tráfico de influencias. Díez asegura que investigaba un libro sobre las tramas de hidrocarburos, pero su credibilidad está en entredicho, según el periódico. A pesar de esto, el contenido del pendrive, según El País, es auténtico y ha sido remitido a la Fiscalía, lo que valida su relevancia. El historial del PP es el núcleo de este escándalo. Bajo Mariano Rajoy, 2011 a 2018, el PP enfrentó casos como Gürtel, Púnica y Kitchen, que revelaron una red de financiación ilegal, contratos amañados y espionaje a Luis Bárcenas, según el Tribunal Supremo. La Operación Cataluña, documentada en el pendrive, fue una de las maniobras más graves. Entre 2012 y 2017, el Ministerio del Interior, liderado por Fernández Díaz, fabricó informes falsos contra líderes independentistas como Jordi Pujol, según El País, para desacreditar el proceso. Villarejo, según un informe de 2012 citado por El País, justificó estas operaciones como una defensa contra el riesgo para la seguridad nacional del independentismo. El espionaje a periodistas, como el rastreo de llamadas para identificar fuentes, según El País, muestra cómo el PP usó el Estado para controlar la narrativa. En 2017, Villarejo pidió a Cospedal intervenir en la cúpula policial, según el diario.es, y ella prometió gestiones en Interior. En X, @DiegoZapata_01 escribió: el PP no era un partido, era una mafia que usaba la policía para espiar y mentir. Pero medios afines al PP, como @voz_populi, insisten, Leire Díez es una enviada del PSOE para desviar la atención del caso Koldo. El caso Koldo, un escándalo de contratos irregulares durante la pandemia, ha perdido fuerza tras el debilitamiento de las pruebas contra Santos Cerdán, según el diario.es, lo que refuerza la narrativa de la izquierda de que el PP usa bulos para contraatacar. Desde una perspectiva de izquierda, la filtración de Ekaizer es una denuncia del neoliberalismo y la corrupción sistémica del PP. Las cloacas del Estado, según El País, no solo protegían al PP, desviaban la atención de los recortes neoliberales que, entre 2011 y 2018, redujeron el gasto en sanidad del 7% al 6% del PIB y aumentaron la precariedad, con un 40% de contratos temporales en 2025, según el INE. El PP, al espiar a periodistas y fabricar pruebas, perpetuó un sistema que beneficia al 1% más rico, que posee el 25% de la riqueza, según Oxfam, mientras el 50% más pobre tiene el 7%. La Operación Cataluña, según el diario.es, dividió a la sociedad para ocultar la corrupción de las élites. Desde la izquierda, proponemos un paquete de medidas, una ley de transparencia que publique todas las operaciones policiales, un organismo anticorrupción independiente, como en Dinamarca, un impuesto a las grandes fortunas para financiar servicios públicos, según Podemos, y una reforma judicial que acelere los casos de corrupción, inspirada en Italia tras Mani Pulite. Estas medidas desmantelarían las cloacas y empoderarían a la ciudadanía. Hablemos de los protagonistas. Ernesto Ekaizer, periodista de eldiario.es, es una figura clave en la lucha contra la corrupción, con investigaciones sobre Gürtel y Kitchen. Su filtración del pendrive, según un vídeo de YouTube, ha puesto al PP en jaque. Leire Díez, es militante socialista, es una figura controvertida. Según El País, entregó el pendrive al PSOE, pero su oferta de beneficios judiciales a empresarios, según El Confidencial, la ha desacreditado. Villarejo, comisario retirado, grabó sus conversaciones con Cospedal y Fernández Díaz, según el diario.es, exponiendo las cloacas. Cospedal, secretaria general del PP hasta 2018, y Fernández Díaz, ministro del Interior, lideraron estas operaciones, según El País. En X, @CmonNL escribió: Ekaizer y el pendrive de Leire Díez desnudan al PP. Pero @JaquiPérez la cuestionó: Díez es una oportunista, ¿por qué el PSOE la protege? El contexto de 2025 es un campo de batalla. El gobierno PSOE-Sumar, en el poder desde 2020, ha impulsado reformas como el salario mínimo de 1,300 euros y la ley de vivienda, según el diario.es, pero enfrenta ataques del PP y Vox por el caso Koldo. La filtración de Ekaizer, según El País, llega cuando la Fiscalía analiza el pendrive, lo que podría derivar en nuevas imputaciones. En X, @GranCocolio celebró: el PP, pillado con las manos en la masa. Pero @voz_populi replicó: el PSOE orquesta una campaña con Leire Díez para salvar a Sánchez. Las implicaciones son profundas. La filtración expone un PP que usó el Estado contra la democracia. Según El País,
Las operaciones contra independentistas y periodistas erosionaron la confianza en las instituciones. Proponemos una comisión de investigación parlamentaria, una ley contra la desinformación y asambleas ciudadanas, como en Porto Alegre, para devolver el poder al pueblo. La desigualdad es el trasfondo. Los recortes del PP, según el INE, aumentaron la pobreza en un 30% en 2025. Las cloacas desviaron la atención de esta crisis. Proponemos una renta básica universal, inspirada en Finlandia, y la nacionalización de sectores estratégicos, como en Noruega. La lucha cultural es clave. El PP, con medios como La Razón, acusa al PSOE de manipular el caso, pero la filtración, según @publico_es, acumuló millones de visualizaciones. Proponemos campañas en redes y medios públicos independientes, como en Brasil con Lula. La justicia climática está en juego. Las tramas del PP, según El País, beneficiaron a empresas contaminantes. Proponemos un Green New Deal con empleos verdes, según comisiones obreras, para combatir la crisis climática y la desigualdad. En conclusión, la filtración de Ecaizer sobre el pendrive de Leire Díez es un punto de inflexión. Desde la izquierda, debemos combatir la corrupción, la desigualdad y las cloacas con transparencia, justicia social y movilización popular. Gracias por acompañarnos. Déjanos un like, suscríbete y comparte. Salud y lucha.